mucho tiempo. Es una palabra que andaba en mi boca. Yo le decía, Denis, es que tal y tal cosa, amor, tal y tal otra. Y era algo que me mantenía ahí. Era una palabra que se volvió esa espinita en mi ser. Y a veces yo decía, pero ¿qué efecto tiene esa palabra en nosotros? Llegué y para la actividad de mujeres, la pastora y yo fuimos de compras. Entonces yo le decía, es que pastora, es una palabra pesada. Dependiendo como yo diga, puedo causar problemas o ser difícil transmitir lo que yo quería o lo que yo quiero transmitirles el día de hoy. El día de hoy yo quiero transmitir la importancia de cada uno de ustedes. Esa es la importancia. Es una palabra que hemos conocido y es el sinergismo. Todos sabemos y hemos escuchado tal vez esa palabra. Creo que Daniel no. ¿No? ¿Ok? El sinergismo es una palabra que, bueno, en mi caso la he escuchado varias veces. La he escuchado aquí en la iglesia, la he comentado con Denis, igual la he escuchado en Tibás. Y era una palabra que andaba ahí. Y como veo que hoy es miércoles de enseñanzas, ¿verdad? Exacto. Entonces hoy vamos a aprender todos. Amén, así es. Y quiero pasarles y decirles qué es el sinergismo. El sinergismo es la idea de dos o más fuerzas trabajando juntas. Produce un efecto mayor que la suma de sus partes individuales. Es un concepto que se encuentra arraigado en las enseñanzas bíblicas. Y obviamente para ponerle un ejemplo, voy a ponerle a Deuteronomio 32:30. Dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 a hacer huir a 10,000 si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? ¿Qué quiere decir esto? Y voy a trasladarlo al ámbito actual, por así decirlo. Mi esposo y yo, si mi esposo y yo estamos en ese sinergismo, no hacemos huir a 1000, hacemos huir a 10,000. Amén, así es. Por ende, lo que él tiene me lo pasa a mí y lo que yo tengo me lo pasa a él. Y si lo vamos más allá, cada individuo de la iglesia hace una conexión. Veámonos como cada uno de esos eslabones de una cadena. Ejemplos de la Biblia del sinergismo. Dani, ¿no los ves? Yo se los debo. En 11 ejemplos de la Biblia podemos ver la oración y la acción. La oración y la acción van de la mano. La oración pide a Dios que actúe y la acción demuestra nuestra fe. Es un sinergismo entre que yo tengo fe y le pido al Padre lo que yo necesito. Quiere decir que hay una unión entre nosotros dos. Otro ejemplo puede ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y el Espíritu Santo la usa para iluminar nuestros corazones, transformar nuestras vidas. La palabra llega y las escuchamos aquí y hemos escuchado muchísima palabra, pero ese sinergismo con el Espíritu Santo hace un efecto mayor en mí. En cambio, si no tengo el Espíritu Santo, es palabra que podríamos decir entra y sale y se va vacía. No entra a mi corazón, no hace ese efecto. Entonces recordemos que el sinergismo es la conexión de dos, que quiere decir que uno es más fuerte si tiene al otro al lado. Así es. Otros ejemplos que tenemos en la Biblia, tenemos a Gálatas, tenemos en Efesios y tenemos en Filipenses. Estos son ejemplos para los que quieren escribir y le voy a dar aquí un momento a la pastora. Quiero que vean lo importante que es la conexión entre cada uno de nosotros con el Espíritu Santo y es el sinergismo. En esta próxima imagen que les voy a pasar fue algo que el Señor me dio un día de estos en la noche por medio de un sueño y yo le decía, amor, es que Dios me dio esto, pero no sé cómo representarlo. Y Denis con mucha sabiduría me decía, ore, vaya, ore, doble rodillas, ¿verdad? Yo, es que Dios me dio, y de hecho llevo muchos días sin dormir porque Dios me ha ido hablando paso a paso lo que Él quería por mis sueños. Y le voy a decir, esta está en
141, el 1 al 2, Salmos, dice: Jehová a ti clamado, apresuradamente, escucha mi voz cuando te invoque. Suma mi oración delante de ti, que suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y aquí me voy a quedar porque quiero que en este momento tengamos la noción de la importancia del sinergismo aquí en la iglesia. Cada momento, y ahora que estaba la alabanza, Dios me hacía ver que cada uno de nosotros somos como un leño. Cuando viene la alabanza nos encendemos. Pero ¿qué pasa con un leño? Y digámosle que esté mojado, suelta mucho humo, ¿verdad? Si lo trasladamos somos incienso. En ese momento, cuando pasamos de allá atrás al altar, estamos haciendo una fogata aquí adelante. Las oraciones de nosotros Dios las escucha por medio del Espíritu Santo, y Él escuchará cuando yo le pido: Padre Santo, ay, es que hoy quería guindar a Denis. Pero aparte de eso, esa oración sincera suelta un aroma y suelta un olor. Si mi oración es sincera y estoy en sinergismo con el pastor, y estoy en sinergismo con Daniel, y estoy en sinergismo ya con Lore, este olor es más fuerte. Y en ese momento que ese olor es más fuerte, nos unimos todos y dejamos de ser una persona individual a ser un grupo, que todos en unión damos un olor, un aroma agradable al Señor. Y en ese momento que hace el Señor, dice: cállense todos, y Naranjo me están alabando. Amén. Cállense todos, Naranjo me está clamando. Y Él vuelve su mirada hacia Gloria a nosotros. Dios. Amén. La importancia del sinergismo es ese. El domingo, cuando estábamos sirviendo, y ustedes saben que aquí hay un servidor que me abandona siempre, ¿verdad? Entonces a mí me toca ponerme como atenta a todo. Yo veía cuando les decían, y el Señor le decía a la pastora: es que ni siquiera cierran los ojos para tener esa conexión conmigo. Hermanos, ¿cómo vamos a tener una conexión con el Señor? ¿Cómo vamos a arrimarnos a esa fogata para hacer todo un ser, ya no individual, sino en conjunto, para que nuestro aroma sea agradable a Él? Si estamos sentados en nuestras sillas, si estamos viendo lo que no tenemos que ver, si estamos más preocupados si pasó alguien por aquí o el camión nos hizo bulla, ¿cómo vamos a hacer arder nuestra fogata? Porque recuerde que esa fogata no es solo Melissa. En el momento que yo estoy aquí solita y hablo mis lenguas, yo me estoy edificando yo. Pero en el momento que yo entro en este sinergismo con toda la iglesia, ya no me edifico solo yo, se edifica la iglesia. Y es en el momento donde el Señor dice: ah, qué aroma tan rico. Estoy viendo ya que en esa hoguera necesitan más dones, voy a mandárselos. Estoy viendo que en esa hoguera necesitan que les active tal cosa. Viendo que en esa hoguera hay que quitarle un poquito de ceniza para que comience a levantarse. Así es. Entonces, esta es la importancia que yo quiero que veamos. Que el hecho de que yo diga: ay, no, hoy no tengo ganas de ir a adorar a la iglesia, voy a ir por cumplir. No, tu sinergismo sí afecta. Tu presencia afecta si usted no está conectado en esa cadena que se hace una unidad. ¿Por qué? Porque si usted no es un árbol encendido para que suelte ese humo, y si lo trasladamos a incienso, no vamos a oler tan rico. ¿Cuántos hemos hecho una fogata ahí que apenas tiene así un humito? Y uno dice: uy, qué pereza, esta cosa no va a encender nunca, ¿verdad? Ah, póngale fuego a uno de esos árboles de ciprés, que se queman 2 segundos pero sueltan un montón de humo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser una hoguera, pero que cada palito seamos cada uno de nosotros. En nuestro incienso no puede subir al Padre si esa hoguera es de 2 o 3 que pasan adelante y vienen a derramar de su ser aquí al frente. En resumen, para hablar del sinergismo,
El sinergismo en la Biblia se manifiesta en la colaboración entre Dios y el hombre, el Espíritu Santo y el creyente, y los diferentes miembros de una iglesia. Esta cooperación produce un efecto transformador que va más allá de lo que cada elemento podría lograr así solo. Un ejemplo de sinergismo, y ahí hubieron unas hermanas hace un rato viéndonos, era de que yo vi a mi esposo y a Jonathan orando por sus esposas. Y Dios le mandó a decir algo a Cintia. Si nosotros no hubiéramos estado en esa unión, y yo vi que creo que fue Zulay la que también nos acompañó, y creo que fue doña Flori, y doña Yolanda también, ¿verdad? Se volvió un sinergismo, porque Bien, todos eso estábamos es. en unidad. Todos estábamos viendo que Cintia temblaba cuando llegó. Y me decía, Mary, tengo la presión alta. Y yo le decía, sí, pero no le va a pasar nada, no se preocupe. Y yo no le decía que estaba igual que ella, pero yo le echaba porras. ¿Por qué? Porque en el sinergismo, la fuerza o la seguridad que tal vez ella encontró en mí o vio en mí, se la pasó a ella. Y es la única manera de hacer que entre todos seamos una cadena más fuerte. Dicen que una cadena no es tan fuerte o es tan fuerte como su eslabón más débil. A mí no me sirve edificarme y, como decía el pastor, llenarme la cabeza de palabra y de dones y de unción y de aceite si no soy capaz de ser humilde y decir, aquella persona me necesita. Yo he estado viendo que aquella pareja lleva días de no venir. Voy a mandarles un mensaje, les voy a preguntar qué les pasa. Tal vez están necesitando un amigo, tal vez están necesitando a alguien con quien escuchar. Tal vez están necesitando una palabra de aliento, porque a veces ni siquiera es porque alguien llegue y le diga, hey, está pasándola duro con la plata, necesita que le ayude. No, muchas veces ni siquiera es eso lo que se necesita. Es un apoyo donde usted se dé cuenta que a alguien le importó, porque esa silla que debería estar llena no está. Porque es una persona que en esa cadena hace falta. ¿Qué pasa si tenemos eslabones y eslabones y eslabones? Esto es débil y esto es débil, pero si lo unimos todos, se vuelve una cadena mucho más fuerte. Así es. El sinergismo tenemos que trasladarlo a la actualidad. Y si está en la Biblia, sabemos que el enemigo lo va a implementar en otras cosas en el mundo. Y si los del mundo lo utilizan es por algo. Y hay que ver ejemplos en qué lo usa el mundo. Y yo creo que si el mundo lo puede hacer efectivo para ganar dinero para ellos, como nosotros no podemos hacerlo efectivo en el mundo espiritual para ganar del Señor. Algunos ejemplos del sinergismo es un concepto muy presente en nuestro mundo actual, donde la colaboración y la interconexión son claves. Cadenas de suministros, la optimización de las cadenas de suministros a través de la colaboración entre proveedores, fabricantes, distribuidores pueden reducir costos y mejorar la eficiencia. También la investigación y la interdisciplinaria, la colaboración entre los científicos de diferentes disciplinas como la biología, la física y la informática pueden producir avances significativos en áreas como la medicina y la energía. Hermanos, si el mundo puede hacer que no se llevan bien, que muchas veces no se quieren, que muchas veces, uy, qué pereza, ese tipo me cae mal, pero me sirve para ganar dinero, ¿por qué nosotros como hermanos que tenemos Espíritu Santo y al Señor no podemos obviar ciertas cosas de mi hermano y hacerlo funcionar para la iglesia? ¿Cómo es posible que yo puedo decir, y ustedes saben que nosotros tenemos, gracias a Dios, nuestra compañía? Nosotros a veces vemos que alguien llega y nos dice, estoy comenzando, y Dani le da un precio y yo le digo, y me dice, no, espérese, yo en esto le cobro más barato, en esto le cobro tanto, y después van creciendo. Las tácticas de comercio. Y de hecho nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros clientes son los que nos recomiendan. Gracias
a otras cadenas, a otros amigos, a otros. ¿Por qué? Porque el sinergismo en el mundo les funcionó y él le dice, vieras, aquel chavalito que es un despistado, pero es pilas para los entregar. Ese sí se acuerda de los pedidos. Se hace un efecto y ese efecto es favorecedor. Favorecedor en nuestra casa, favorecedor en la economía, favorecedor en nuestra empresa y en la cantidad de clientes. Cuando Denis y yo nos casamos teníamos si acaso 15 clientes y por bendición de Dios por mucho cuadriplica eso en este momento. Porque se ha hecho un sinergismo con la persona que compramos, se compra a un buen precio, nosotros revendemos a un buen precio y le damos un servicio bueno a nuestros clientes. Traslademos a la iglesia. ¿Cómo es posible si nosotros sabemos que necesitamos cosas en la iglesia y la iglesia del Señor es nuestra casa y tenemos ventas, preferimos ir a comprar una revista que venir y decir voy a colaborar con la iglesia? El sinergismo de lo que usted compra tal vez no sea lo más grande ni lo llene, pero ese sinergismo, esa acción, esa unión general. Y para dar un ejemplo, fueron las uniformadas del campamento, del sinergismo de toda la iglesia que nos compró esos 3 domingos, se logró sacar una cantidad de dinero. Y ese dinero no alcanzó solo para las pijamas y los detalles que se dieron, alcanzó para comprar una máquina que se necesitaba, se alcanzó para pagar otras cosas. ¿Por qué? Porque en sinergismo, en unión trabajamos. Y de esa unión, ¿cuánto dio el fruto? Mucho más de lo que esperábamos. Gloria a Dios. Entonces, los efectos del sinergismo tanto están en el mundo, que los usa el mundo, como los vemos aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Pero lastimosamente todo tiene su contrario. Y sabemos que para un positivo siempre hay un negativo. Entre las palabras contrarias de sinergismo, encontré estas 4: antagonismo, la oposición, inhibición y neutralización. De ellos 4 me llamó muchísimo la atención el antagonismo. El antagonismo es una palabra que en lo personal yo no la escuché antes de haber comenzado a hacer este tema. Uno pensaba que si no hay sinergismo, si yo me siento ahí y nada pasa, y yo no vengo dispuesta, pues nada pasa. No, sí pasa. Eso quiere decir que hay un negativo en esta situación. Quiere decir que si aquí en fila tenemos 10 positivos y tenemos 8 negativos atrás, afecta. Porque todos sabemos que lo negativo nunca nos va a llevar a un positivo o a una sumatoria correcta. Me voy a quedar para explicar un poco más esa palabra, el antagonismo. El antagonismo. El antagonismo como fuerza opuesta al sinergismo. Se manifiesta en la Biblia como conflictos, desacuerdos, oposiciones que obstaculizan la obra de Dios y las relaciones humanas. Aquí vemos el efecto de poder sentarme ahí y decir, uy, qué pereza, llegó fulanita. Aunque nosotros pensemos que decir eso no tiene nada de malo, eso genera un negativo en el ambiente, en el mundo espiritual. ¿Qué pasa? Que la manera en que yo lo veo es
cuando yo pongo mi leñito que se ve reducido contra los otros que también están reducidos, no es una fogata fuerte, grande y hermosa que suelte ese incienso que haga que el Señor vuelva a ver y diga: Naranjo no está lavando, Naranjo está en unión, Naranjo está clamando por su iglesia, Naranjo está entre hierro y hierro, se afilan, pero están poniendo las cosas de lado. En cambio, hago y reduzco el efecto positivo en el ámbito espiritual para los que están en positivo de iglesia. Gloria a Dios, amén, así es. Gloria a Dios. Como todo, tenemos que poner unos ejemplos y tenemos que saber en qué momentos pasó. Los ejemplos bíblicos del antagonismo tenemos a Faraón y Moisés. Y yo lo vería el positivo y el negativo. El faraón de Egipto se puso tenazmente a la liberación del pueblo de Israel, lo que llevó a una serie de plagas y finalidad el hundimiento en el mar Rojo. Para mí, ¿qué me dice? El faraón, discúlpeme la palabra, pero se emperró en que su corazón fuera duro. Él no quiso ceder, él se enorgulleció. Y él se enorgulleció, lo llevó a perecer, a morir en el mar. Aunque a él, Moisés, le dio todas las advertencias, oportunidades, lo ayudó, le habló y explicó, él decidió ser terco. Y cuando somos tercos, perecimos. Los fariseos y Jesús, los fariseos, líderes religiosos de la época de Jesús, se opusieron a sus enseñanzas y a las autoridades, buscando constantemente la manera de desacreditarlo. Muchas veces no nos gusta lo que nos dicen. Muchas veces no nos gusta sentir autoridad. Muchas veces no me gusta que me digan que estoy equivocada y soy la primera. No me gusta. Pero, ¿qué hace ese efecto en mí? Me pasa de positivo a negativo. Me pasa a un ámbito donde si yo digo, puña, la verdad es que tiene razón. Yo debería dejar este sentimiento que tengo y mejor me concentro en el amor del Señor. ¿Qué hago? Hago que mi incienso suba agradable. Amén. Y que ya no sea un hilito de incienso, sino vuelvo, me hago una llamarada grande. Así como de madera bien mojada o de hojas que tiran un montón de incienso. Me vuelvo eso. ¿Por qué? Porque cuando me aferro a que no me gusta lo que otra persona me dijo, aunque lo que me están diciendo es para mi bienestar, es para que yo mejore, es para que yo crezca y avance, lo que hago es bajar mi nivel, lo que hago es atarme, lo que hago es bajar ese incienso. Y recuerden que lo vimos en el versículo de los primeros. Mi oración, mi clamor sube al Señor como un incienso agradable a Él. Quiere decir que sí tiene un efecto. Tiene un efecto en mí, tiene un efecto para mi vida, tiene un efecto para la iglesia, tiene un efecto para esa cadena, tiene un efecto para mis hijos y mi familia. Yo creo que se los voy a cumplir, hoy se van a ir temprano para la casa. Antes de adentrarnos en las soluciones, es importante entender que el antagonismo se trata de una oposición activa, hostil hacia otra persona, grupo, puede manifestarse a través de críticas constantes, atacar las ideas, acciones, características de los demás, desacuerdos agresivos, defender un punto de vista de manera inflexible, sin considerar las opiniones ajenas. Las ideologías opuestas, la polarización política entre las ideologías de derecha e izquierda han llevado a un aumento en las confrontaciones y desacuerdos de muchos países, conflictos internacionales, las tensiones entre naciones motivadas por un interés económico, territoriales o ideologías. Pueden escalar conflictos amargos, guerras comerciales, movimientos sociales. El surgimiento de los movimientos sociales con agendas opuestas pueden generar tensiones, enfrentamientos en la sociedad. Por ende, podemos ver que el antagonismo se va a expresar y mostrar en todos los niveles, tanto en el nivel mío
yo como persona, tanto como en el nivel de iglesia, tanto como en el nivel del mundo. Si yo me siento ahí a decir, uy, qué pereza, hoy le tocaba a Cintia, uy, no, y esa no me cae muy bien. ¿Vio? Cintia se paró ahí y duró ni 2 minutos, ni que fuera para tanto. Eso es antagonismo. Eso es donde yo vuelvo negativo mi positivo. Vamos adelante. Como iglesia, el efecto de mis palabras no construyen a la iglesia. No van a edificar el mundo espiritual de Cintia. Ya me quieren callar. ¿Vieron? Entonces, si lo vemos en los 3 ámbitos, con las diapositivas que vemos, críticas constantes, criticamos al hermano, criticamos a los pastores, critico a los de mi familia, critico y no edifico. Desacuerdos agresivos, cuando la autoridad, en mi caso, que los que tenemos adolescentes, Sebastián llega y me diga, mami, yo quiero tal cosa, y yo digo, no, porque no me da la gana. ¿Qué creo? Creo un antagonismo. No creo un sinergismo entre él y yo. No creo una unión. No edifico a mi hijo explicándole por qué no. Porque es un adolescente. Tal vez quiera algo que yo como madre sé que no lo va a edificar. Pero muchas veces la autoridad que tenemos como padres nos dice, no, pero mami, ¿por qué? Porque no me da la gana. Simplemente no. Entonces, podemos ver que el antagonismo con las ideologías opuestas, yo creo que eso todos sabemos que hay de ideologías que van de opuesto a las creencias que nosotros tenemos, que nos dicen que nosotros estamos locos porque no creemos lo que ellos quieren creer. Conflictos internacionales, donde podemos ver a un Israel que es atacado por todos, dijo mi esposo, donde podemos ver una Venezuela que tiene conflictos internacionales porque la cabeza de ellos está lleno de antagonismo. Recordemos que el antagonismo, y no lo traje, pero el antagonismo es un espíritu de la carne. Quiere decir que él aumenta la carne y lo que nosotros tengamos adentro. Él no quiere ver que nuestra carne sea edificada. Él no quiere ver que nuestra carne sea limpia. Él no quiere ver que nuestra carne sea renovada. Él quiere seguir hundiéndonos. ¿Y qué nos hace? Nos lleva por un camino ahí, suavecito, como discreto, donde comienza a mover nuestros sentimientos, donde comienza a mover nuestra carne, donde comienza a mover nuestro carácter. Y cuando nos damos cuenta, dejamos de ser ese leño que estaba dando un perfume agradable al Señor y ya estamos casi apagados y nada más tenemos un pequeño hilito. ¿No? Voy. Mi tablet se volvió loca. Ya. Pero como no nos vamos a quedar con lo negativo, porque nosotros no somos negativos. Amén, así es. Todos aquí somos positivos. Amén. Y si no, estamos siendo en el proceso de ser positivos. Amén. Porque eso es lo más importante. Así es. Tenemos que ver cuál es el fruto de ese sinergismo. Porque hermanos, yo creo que si aquí hay 20 personas clamando y todas están en sinergismo, todos están conectados con el Espíritu Santo, todos están conectados con el Padre, un micrófono para Pito. La palabra de Dios dice, juntos es una cosa, pero unánimes es diferente. Son dos cosas muy diferentes. Estar juntos, que estamos juntos aquí, pero estar unánime es otra cosa muy diferente. Y ahí es donde eso se cumple. Y lo podemos ver, lo hemos visto muchos lunes que venimos aquí.
donde la gloria de Dios desciende. Y lo que, bueno, yo lo voy a decir para mí, a mí me gusta darle libertad al Espíritu Santo. Cuando oro es lo que más me gusta, darle libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Y los lunes que venimos aquí, el Espíritu Santo se mueve. Y ahí es donde estamos Así unánimes. es, así es. Amén, Pito, así es. Cuando estamos unánimes. Cuando ponemos ese sinergismo, actuar. Pero cuando ese sinergismo actúa, ¿qué pasa, Pito? Pasan milagros, ¿verdad? Cuando pasa ese sinergismo y todos estamos unánimes. Bueno, a veces Denis llega y dice, amor, hoy el culto de oración estuvo glorioso. Se conectamos, recibimos. ¿Por qué? Porque ese sinergismo estuvo activado. Hubo esa unanimidad, donde todos estábamos juntitos. Gloria a Dios. Uno de los frutos del sinergismo es la coinonía. Y eso viene a tener un poco de tener cuidado cuando la tenemos. La coinonía es un término griego que se traduce comúnmente como comunión, compañerismo o participación. En el contexto bíblico, este concepto se va mucho más allá de una simple interacción social. Presenta una profunda conexión espiritual, una unión en Cristo que trasciende las diferencias culturales, sociales y personales. Hermanos, si yo sé, Melissa Villegas Salazar, que doña Yolanda necesita que alguien vaya y la abrace y le diga, aquí estoy, ¿qué es lo que manda el Espíritu Santo en mí? Que yo tenga esa coinonía, esa sensibilidad y sepa que si ella no es un eslabón fuerte, yo tampoco lo soy. Entonces yo voy y la abrazo y le digo que el Señor está ahí para ella. Que tal vez doña Yolanda pasó un día y no me saludó. ¿Qué me importa? No me quitó ni un pelo. No me pasó nada. No enveneno mi corazón, ni la lleno de antagonismo, ni me vuelvo mi corazón duro como el de Faraón. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, y eso es algo que se tiene que entender, que si en una iglesia hay 80 personas, no las 80 personas van a ser mis mejores amigos, pero esas 80 personas son parte de esa cadena en la cual yo me encuentro. Así es. Y lo que le afecte a cualquier eslabón de esa cadena, me afecta a mí. Me afecta a mí. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual, y sabemos que eso viene de una fuente. ¿Cómo viene una fuente? Sube de arriba y baja. ¿Y a quién baña? A todos. Y si en el medio está leve, y si en el medio está roto, y si en el medio ya está oxidado, no baja igual para todos. Ya no va a bajar bien. Entonces, un efecto de la coinonía es una conexión espiritual. Así es. Que tal vez doña Yolanda, si aliguista y yo morada, eso no quiere decir que yo no la vaya a abrazar. Yo duermo con el enemigo. Entonces, ¿qué podría decir? Así que esto no quiere decir que mi conexión espiritual con cualquiera uno de ustedes, porque no sean todos los domingos en mi casa, o porque yo no les mande un mensaje todos los días, tenga que ser débil. Porque si el Señor me habla y me dice, yo necesito que usted sea fuerte, bendito sea Dios, pero yo me tengo que asegurar que mis hermanos también sean fuertes. Yo necesito asegurarme en compartir y entregar de ese aceite que el Señor me ha dado. Porque no me sirve hacerlo sola. No me sirve ser doña toda que puedo, las que cantan, yo no canto ni los pollitos, que cante, que dance, que haga manualidades, que sea buena en la palabra, que cuide niños, que sea buena con jóvenes, que tenga todas las habilidades. Si yo no edifico el resto de los eslabones de mi cadena, porque igual me afecta, igual soy afectada. Y alguien puede llegar y decir, no importa, Melissa, yo voy a la iglesia y me siento en la última fila y escucho. ¿Sí? Puede ser que usted lo haga. Y puede ser que en ese momento venga el Espíritu Santo y le hable y usted reciba. Pero no quiere decir que usted se esté solo, excluyendo ser parte de esa cadena. Y que ese incienso suyo no pueda ser parte de esa hoguera que está adelante.
grosor o la amplitud necesaria para que el Señor pare a todos y nos vuelva a ver. Para que el Señor diga, wow, yo necesito edificar tal cosa. Yo necesito mandar motores. En esa iglesia necesitan un sonidista, porque ese sonido no suena nada bien. Voy a comenzar a edificar, voy a comenzar a instruir, voy a comenzar a ver que necesitamos un amplificador. Esa iglesia necesita un amplificador. ¿Para qué? Para que la alabanza sea mejor. Y esos leños se enciendan y se llenan de gasolina para que cuando vengan los dones enciendan rápido y den esa columna. Sí afecta si yo me siento allá en el fondo y no quiero ser parte de esa columna de incienso que va a edificar el resto de la iglesia. No solo me afecta a mí, afecta a los demás. Y afecta el crecimiento de los demás. Yo no creo que Dios nos haya mandado a hacer una iglesia pequeña. Yo no creo que el Señor nos haya mandado a hacer la iglesita que le hace falta cosas. Si esta es la casa del Señor. Sí, amén. Lo que todos hagamos en unidad para la casa del Señor nos afecta. Como nos beneficia si en unidad estamos en esa sintonía. La coinonía más fundamental, la que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Es una relación personal, transformadora, que nos une al Padre y al Espíritu Santo. En ese momento me edifico yo. Yo tengo coinonía con ellos tres. Pero recuerden que la coinonía es fruto del sinergismo. Si yo no tengo sinergismo con mis hermanos, no llego a la coinonía. Si yo no tengo sinergismo para pasar al de frente, hincarme, adorar al Señor con mis hermanos, como hermanos, no puedo ver los frutos de ese actuar del sinergismo para la coinonía. Yo necesito llegar y decir, me siento mal, pero voy a ir a lavar. Y voy a ir a pedirle al Señor que quite todo esto que yo siento. Voy a ir a pedirle al Señor que me dé las lenguas que vengo hace años pidiendo. Y aunque estoy ahuevado, pero voy a ir a ponerlo. Y vengo y dicen, uy, qué bonito se está poniendo la alabanza, qué bonito se está poniendo la oración. Y ya comienzo a sentir que los pies me pican, y ya comienzo a sentir algo en mi ser, y digo, no, ¿saben qué? No me importa qué dirán. Me voy en modo sinergismo adelante. Cuando me voy en modo sinergismo adelante, ¿qué me vuelvo? Me vuelvo un leño de incienso que comienza a subir esa columna. Y el Señor comienza a vernos, y Él comienza a poner atención y comienza a decir, dice, aquí la cosa se está poniendo bien. Entonces, a esa persona que vino adelante y se volvió ese leño encendido de incienso, Dios dice, bueno, al hermanito Dennis necesitamos enseñarle a cantar. Entonces vamos a comenzar, ¿a qué? A instruir. Voy a comenzar a ministrar. Voy a comenzar a darle la guía que Él quiere. Mira, Él me está pidiendo que cuál es el propósito de Él. Bueno, voy a activarle los sueños. ¿Por qué? Porque Él está haciendo parte de esa fogata. Él está haciendo parte de esa columna de incienso que está subiendo al Señor. ¿Cómo nos va a edificar allá atrás sentados? Nunca lo va a hacer. Por más que queramos, no nos pueden edificar si nosotros no tenemos el sinergismo de estar todos en la misma cadena. Para lo bueno y lo malo, nosotros somos una iglesia que somos una cadena de eslabones. Cuando se vienen procesos en la iglesia, entre todos, en el sinergismo, lo luchamos. Pero cuando viene el tiempo bueno, entre todos, con el sinergismo, recibimos los tiempos de abundancia. ¿Por qué? Porque el sinergismo es la unidad de cada uno de nosotros. La coinonía es el premio que el Señor nos da por haber dispuesto nuestro corazón. La coinonía también se refiere a la comunicación de creyentes. La iglesia es un cuerpo unido por la fe en Cristo, donde los miembros se aman, se apoyan, se edifican mutuamente. Y voy a hablar de mí porque es el mejor ejemplo que yo puedo dar.
Nosotros tenemos 2 años de ser encargados del grupo y a Jonathan y a Cintia llevamos meses diciendo, meses, ¿qué? Se manda, tan asado que viene y les decimos, ¿qué? Encargados del culto. Y los dos, no. Cuando vino el campamento, yo le comencé a sembrar la espinita del campamento a Cintia y le decía que vamos juntas. Y Cintia, es que Nash, alguien se la cuida, dispóngase. ¿Y qué pasó? Bendito sea Dios, que Dios bendiga a la persona que ayudó a Cintia para que pudiera ir. Y el resultado de ese sinergismo que hubo en ese campamento fue poder verla hoy. Aquí. Adiós. Sus palabras en algún momento había dicho que nunca lo iba a hacer. Ese fue el fruto del sinergismo, de la unión que tal vez hubo en el campamento ese domingo, donde le quitó todas las trabas, donde le quitó todo lo que ella sentía, donde le dio fuerza, donde le dio incienso, donde le dio aceite, y ella dijo, ¿sabe qué? Aunque me esté muriendo de miedo, ahí voy. Y ella acaba de tener el fruto de esa comunión, el fruto de haberse dispuesto, el fruto de dejarse recibir y de ese sinergismo que el Señor vio, porque las que pudimos estar ahí, sabemos que ahí pasó de todo. Sabemos que había momentos donde no se necesitaba música, donde había momentos que no se necesitaba más que escucharnos a las mujeres. Y ahí pasaba lo que tenía que pasar. Ese es el sinergismo. Y en la coinonía nos quitaron quién sabe cuántas cosas. Y ese fue el fruto. Esa es nuestra recompensa de haber dispuesto nuestros corazones. En conclusión, porque quiero que hagamos algo. Si en la iglesia no existe el sinergismo entre hermanos, no podemos llegar al fruto de la comunión, que es cultivar relaciones auténticas con Dios y con otros creyentes. Experimentamos la plenitud de la vida en Cristo. Hermanos, a mí no me sirve pelarle el diente. Yo no me edifico si le pelo el diente. Yo no me edifico si yo estoy molesta con Daniel, sorry Dani, y le pelo el diente cada miércoles y domingo. ¿Por qué? Porque más que yo intente entrar en el sinergismo, no voy a poder. Porque mis acciones no están siendo reflejadas en mi corazón. Usted me puede engañar a mí, me pueden pelar el diente, yo puedo pelárselo a Daniel. Pero ¿qué nos gusta al Señor? Nuestros corazones. Cuando entramos al sinergismo, tenemos la coinonía. En mi coinonía es que si Daniel me hizo algo que me molestó, yo digo, ¿qué importa? Tal vez andaba de malas. ¿Qué importa? Tuvo una semana mala. En vez de ir a criticarlo, ¿por qué no me saludó? ¿Por qué no me acerco y le pregunto qué tiene? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué necesita? Ese es el fruto que yo doy de ese sinergismo. Y es una conexión auténtica, hermanos. Y esa es la palabra clave, auténtica, con el Señor. Si nosotros no somos auténticos con el Señor, por más que jugamos aquí el pelado, no va a servir de nada. Y ya casi, no sé, yo creo que no dure ni lo estimado. 45. Ok. Quisiera que, yo hoy lo pongo ahora un segundo, quisiera que entráramos en ese sinergismo del Señor y que pasáramos a orar. Sí, lo que usted desee, le toca a usted, de todos modos. Y que pasáramos en ese sinergismo todos. Y que en esta noche, en ese sinergismo, le pidamos al Señor que cada una de esas sillas comiencen a llenarse. Y que nosotros demos ejemplo y testimonio del efecto de la coinonía. Y que seamos amables y que tengamos un corazón lleno de amor para esas personas que van a venir. Entonces ya les dejo con el pastor. Van a poner la música. Pastor, si ustedes se acuerdan.
sufrida. Fue muchas noches donde el Señor me inquietó de muchas cosas, donde sentí muchas cosas, pero me di cuenta que al final de todo, si no somos esa cadena mía, chiquillos, no vamos a avanzar. Amén, hermanos. Veamos. Aplauso a Amelia por la palabra, hermanos. A tiempo, Dios nos habla a tiempo, ¿verdad? Entonces, hagamos obediencia, ¿verdad? El Señor nos decía ahora, ¿verdad? El peso de Dios. Y ese peso es la capacidad que el Señor nos da. Entonces, vengamos al altar, vengamos adelante y hagamos ese sinergismo, ¿verdad? Estar en el mismo sentir. Ebenecer se caracteriza por el mismo sentir. Desde el apóstol Sergio Enríquez, el apóstol Juan, y llega a los demás pastores. Entonces, en ese mismo sinergismo, todos en un mismo sentir, hermanos, si en la coinonía es hermoso, porque dice que ¿qué tenemos cuando nos reunimos? Entonces, no es malo reunirnos, porque cuando nos reunimos, edificamos, construimos, pero depende, verán, si somos negativos o positivos. Si somos positivos, edificamos. Si somos negativos, vamos a destruir. Entonces, que seamos en ese mismo sentir, hoy edificar un altar al Señor, poner nuestro corazón y que cada uno le digamos: Señor, hagamos un sinergismo para que crezca nuestra vida, para que crezca la iglesia, para edificar al que tenga necesidad, para bendecir. Entonces, en ese mismo sentir, bendiga, hermanos, porque bendiciendo el Señor nos bendice. Amado Padre y Señor Jesús, venimos, Señor, en tu nombre, Señor, declarando, Señor, esta palabra que dé vida, Señor, que esta palabra, Señor, sea penetrada en cada corazón para edificar, Señor, para hacer ese sinergismo de amor, Señor, ese sinergismo de tu presencia, Señor, y poder llevar a nuestros hogares, a nuestra familia, Señor, a edificarla, Señor, estar en el mismo sentir, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vienes por tu iglesia, Señor, cuando estamos en ese mismo sentir, cuando estamos en